¿Ustedes son esclavos de Dios? Incluso Adán dijo, es mujer que nació de mi carne, por lo tanto va a ser llamada varona, porque salió de mí. Eso no lo hace un ser que no tenga discernimiento. Pero cuando decidimos el bien nos damos cuenta de que tenemos nuestras limitantes, lo que significa que no somos del todo libres. No era que era la curiosidad, porque ella andaba dentro del huerto y ya conocía dónde estaba el árbol. No quiere sabios que lo cuestionen, sino personas que lo sigan ciegamente. Nosotros mismos nos buscamos a la mugre, no la Biblia. Al final el cristianismo nada más es meras ideas inventadas. Porque no puede ser hoy sí, mañana no, un ratico, ¿verdad? Y mañana. ¿Qué es mejor? ¿Servirle a un paramilitar o servirle a alguien? ¿Listo? Entonces, este es el segundo video, llamémoslo segundo capítulo del Diario de un Vivir. Y bueno, hoy quería hacer unas preguntas al respecto de Génesis 2. Por una parte hablando de la libertad y por el otro hablando de la relación que tiene el hombre con la mujer. Pero claro, estas preguntas simplemente es para ver cómo defienden lo indefendible, porque al final el cristianismo nada más es meras ideas inventadas a estas preguntas. Pero pues antes, a pesar de que ya se habían presentado en el capítulo pasado, me gustaría saber dos cosas de ustedes. La primera, pues otra vez su nombre, la ocupación que ustedes tienen y por qué es importante estudiar un libro que solo tiene ideas fantasiosas de la eternidad y de tantas cosas que leyendo me doy cuenta que son así. Entonces, no sé si me gustaría empezar con usted. Bueno, mi nombre es Wilson Escobar y estudiamos la Biblia para defender lo indefendible. Defender lo indefendible. Perfecto. Wilson, una cosita antes de pasar. Su merced, ¿cuánto dice que estudiar para defender lo indefendible? Perfecto. Sí. Su merced, ¿cuánto tiempo lleva estudiando la Biblia? No sé, muchos años, muchísimos años. No te puedo dar un dato exacto, pero son muchos años. Son muchos años. Y cada vez que la leo me doy cuenta más de que lo que dice la Biblia es real, es verídico, que no, o sea, que no tiene nada fantasioso ni nada sacado de la mente humana. Es tan profundo que la mente humana no tiene la capacidad no tendría la capacidad para hacer algo si fuera fantasioso tan grande como esto. Vale, está bien. Mi nombre es Brian Moreno y nosotros estudiamos la Biblia porque sabemos que en ellas está la vida eterna. No se trata simplemente de un libro de fantasía, es como una fábula, sino es algo más profundo, es algo espiritual. No tiene nada que ver con el conocimiento humano, no tiene nada que ver con la ciencia, o sea, esto va más allá. Por eso estudiamos la Biblia. Interesante, curioso que lo mencionen como, que esto no se basa en datos, en ciencia, sino en mera espiritualidad, algo que no es, digamos, comprobable. Me parece curioso porque, ¿cómo decirlo? Estudiar algo con lo que digamos, leyendo otros libros, tratando de averiguar otros datos, no podemos ir más allá, sino solo nos tenemos que basar en este libro para entender su ideología. Pues me parece terrible, cuando la humanidad precisamente debe progresar en el futuro, en la ciencia. Ok, pero la Biblia es espiritual,
pero también es histórica. Porque tú dices mera espiritual y no es mera espiritual, sí es parte espiritual, pero la Biblia está muy, ¿cómo se dijera la palabra? En armonía con la historia del mundo. Cuando tú te pones a leer la Biblia, a los profetas, te das cuenta que está hablando de muchas personas que han pasado por este mundo aún antes de que existieran. Entonces no solamente es espiritual, sino que lo que pasa es que nos enseñaron a ver la Biblia como la Biblia por este lado y la historia por este lado. No, la Biblia está dentro de la historia del ser humano, ¿sí? Y así como tiene una parte espiritual, claro que sí, pero también tiene la parte en que todo lo que ya está escrito en la Biblia históricamente va a suceder o ha sucedido, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de Daniel, que habla de personajes como Alejandro Magno, como de Cleopatra, que no los nombra, pero que ahí dice sus cualidades, menciona quiénes van a ser. Entonces, eso me hace pensar aún más que la Biblia es totalmente verídica y que lo que pasó con ellos, como lo decía Daniel, que vivió muchos años antes de Alejandro Magno, pasó exactamente lo que dijo, cómo iba a ser su reinado, cómo iba a conquistar medio mundo y cómo iba a terminar su imperio. Bueno, vamos a ver entonces cómo defienden unas preguntas que saqué de Génesis 2, que me parecieron muy curiosas. La primera pregunta, basada en Génesis 2, versículo 7, lo voy a leer un momento. El Señor Dios formó al hombre, tomando polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Además, que esta es una versión de la Biblia, la PDT, nos dice en su definición de hombre, dice, en hebreo la pronunciación de las palabras hombre y suelo o tierra es muy parecida. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué relación entonces tiene esto de la tierra y el hombre? Porque ¿qué hubiera pasado si la Biblia decía, no, es que fue formado del agua o fue formado de la nada? ¿Existe alguna relación importante de la tierra y el hombre? La relación sería de que es el lugar de abajo. Eso significa la tierra, el estrado de mis pies. No jures por el cielo porque está en mi trono, y tampoco por la tierra porque es el estrado de mis pies. O sea, es el lugar de abajo. Esa es la relación, que nosotros somos de abajo. La tierra somos creación. Esa es la relación, que somos de abajo. Somos de abajo. ¿Algo que tenga que decir, pastor? Bueno, somos de abajo. Una de las cosas que no me gusta de la Biblia es que siempre nos hace ver a nosotros los seres humanos como aquellos esclavos, aquella mugre, por decirlo de algún modo. Siempre Dios es aquel que se alza por encima de todos y de todos solo por ser el creador. Me parece curioso eso. Y aún más por una de las cosas que vamos a hablar más adelante, de cómo Dios nos pone ciertas tentativas, ciertas, ¿cómo decirlo?, trampas para que caigamos y sigamos y nos seguimos, o en este caso refiriéndome a los cristianos, se sigan humillando delante de Él, creyéndose malos por simplemente seguir un instinto que es de nuestra parte, que es de buscar la libertad del conocimiento y nuestros propios placeres. Pero bueno, somos de abajo, esa es la relación. ¿Me pueden explicar dónde está el Edén o dónde fue? Bueno, antes la Biblia no nos, ¿cómo fue que tú dijiste? Que nos hace ver como lo más… Como la mugre, sí. Sí. Ok, creo que la mugre, nosotros mismos nos buscamos a la mugre, no la Biblia. Porque Dios cuando forma al hombre lo puso a gobernar sobre todo. Pero el que desaprovechó o el que se dio esa oportunidad fue el hombre, no fue Dios. Dios tenía otro plan para el hombre, pero el hombre no lo quiso. Entonces, si somos mugre es porque nosotros mismos hemos querido ser mugre,
No porque la Biblia lo diga y no porque Dios tuviera ese plan para el hombre inicialmente. Nosotros lo tomamos. Vale. Y en cuanto a la pregunta del Edén, En la Biblia lo menciona. Está en Génesis, dice que está al oriente de la región, también llamado el Edén, una región que se hallará en el oriente próximo. Bueno, entonces, su merced, ¿de dónde se basó para esa pregunta? ¿De qué versículo? me basé en el 2:8, permítame un momento. Luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, en el oriente. Y de hecho, lo que dice más adelante, precisamente sí, es la ubicación entre cuatro ríos, si no estoy mal. Pero entonces, claro, ahí me surge la pregunta. Si dice precisamente la ubicación, y claro, el cristianismo es tan reconocido por tantas personas a nivel mundial, ¿cómo es que no hay un Edén que visitar? Porque yo he escuchado de muchos países famosos donde uno puede, no sé, ir a viajar y demás, pero yo nunca he escuchado de un Edén al que podamos ir, un lugar turístico como el Edén, siendo algo tan importante para la Biblia, porque es precisamente de ahí de donde nace el origen del pecado. Entonces, ¿por qué no lo estamos viendo? Bueno, ok, el Edén, empezamos que el Edén literal era un lugar físico, donde Dios puso al hombre, a Adán y a Eva. ¿Sí? Estudiando la Biblia más a fondo, se cree que es en el sector lo que ahorita se conoce como Turquía, cerca al río Éufrates. La Biblia nombra dos ríos que ahorita no me acuerdo cuáles son los nombres. Esos ríos existen ahorita y están. Ahora, ¿qué pasó con el Edén físico que dice la Biblia? Simplemente que el hombre peca y Dios lo expulsa de ese Edén, de eso tan bonito que él había creado para él. Pero aparte de que lo expulsa, nunca más lo deja volver ¿a qué? A regresar. Dice que puso dos ángeles, dos querubines con espadas en sus manos para que el hombre no pudiera volver a entrar a ese Edén. ¿Por qué? Uno, porque ya no estaba en la capacidad de tomar ese Edén porque ya él lo había cedido. Y dos, porque en ese Edén, aparte del árbol del bien y del mal, estaba el árbol de la vida. Y donde el hombre llegase a comer de ese árbol de la vida, simplemente vive eternamente y ya no hay oportunidad de acercarse a Dios porque vive eternamente pero sin Dios. Y la idea de Dios es que el hombre viva eternamente pero con Él. Por lo tanto, ese lugar fue sellado automáticamente para todo ser humano. O sea, nadie podía regresar, ni Adán ni Eva, absolutamente nadie. Ese lugar quedó totalmente sellado. Entonces no era un lugar turístico, era el mismo lugar. Ahora la Biblia habla de que nosotros vamos a volver a vivir en un lugar como el Edén. Cuando venga Jesús a gobernar sobre Jerusalén y sobre la tierra, va a ser un Edén donde el buey va a pastar con el león, donde la culebra va a jugar con el niño. Ese va a ser el Edén. Y ese es el Edén que estamos esperando. De ese Edén habla Isaías, habla Apocalipsis. Y va a ser aquí en esta misma tierra, el Edén. De hecho, el mismo Jesús también habla del Edén. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando dice el reino de los cielos es porque ya está habitando el reino de los cielos en nosotros. Y lo que el Paz decía ahorita de lo del habitar al lobo con la oveja y no va a pasar nada, también está simulando a la iglesia, que van a habitar lobos y ovejas en un mismo lugar y no se van a hacer daño. Van a habitar en armonía porque el reino de los cielos ya se acercó. Dice en Juan 1:51, si no estoy mal, de que dice que Jesús le dice a Felipe: ahora veréis los cielos abiertos. Así como lo cerró, cuando vino Jesús abrió otra vez ese lugar para los que quieran entrar. Ahora veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre la escalera que es Él. Ya otra vez lo abrió. ¿Para quiénes? Para los que creen.
Por eso cuando su merced ahorita decía, pues es que cómo nos vamos a acercar a la Biblia y así, no, necesitamos acercarnos a la Biblia mansos y humildes para poder entender, porque si nosotros somos soberbios y queremos interpretar la Biblia con el mero conocimiento humano, pues no, porque también la Biblia dice que Jesús oró al Padre diciendo, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los que se creen sabios y se la diste a los que son como niños, como mansos y humildes de corazón. Ok, interesante. Entonces, según lo que escucho de ustedes, mencionando sobre todo la última parte, Dios prefiere a aquellos idiotas, ignorantes que no buscan el conocimiento, sino más bien a los mansos y humildes que, ¿cómo decirlo? Como mencionábamos en el capítulo pasado, no se quieren basar en el conocimiento, es decir, Dios no quiere sabios que lo cuestionen, sino personas que lo sigan ciegamente. De hecho, curioso también que pudiéramos asociar entonces esta creencia a una fe ciega. No sé qué quisieran agregar al respecto de eso. Pues depende cómo me defina sabio. Sabio. Sabio lo podría definir como esa persona consciente de sí misma y de su entorno. Bueno, entonces sí somos sabios, porque somos conscientes de nosotros mismos y de nuestro entorno. En fin, continuemos. Ustedes, había hecho yo una pregunta de lo último que estaban hablando de esto de los árboles. ¿Cómo es eso de que hay dos árboles, uno de la vida y otro del bien y del mal? ¿Me podrían explicar esto, por favor? El árbol del bien y del mal es el que se nombra cuando Dios le dice al hombre y a la mujer, no vayan a comer del árbol del bien y del mal, porque ciertamente morirá. ¿Se acuerda? ¿En qué versículo que ya lo habíamos mencionado? Muerte espiritual, permítame. En 2:9, si no estoy mal. Si el suelo creciera toda clase de árbol. No, no es el 2:9. No, cuando les dio el mandato. De todo árbol podrás comer, pero más del árbol del conocimiento del bien y del mal no. El 2:17 creo. 2:17. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas sin duda morirás. Ahora entonces podremos leer el capítulo 3 de Génesis y el versículo 24. 24. Dice, los expulsó y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. O sea, son diferentes árboles. Está nombrando dos árboles diferentes. Ok. Bueno, en cuanto a eso que mencionan del árbol del bien y del mal, porque se supone que la Biblia dice que nosotros no conocíamos esos, no sabíamos discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? ¿Cómo decirlo? ¿Por qué Dios nos juzga o nos expulsa? Por simple curiosidad que tenía Eva, que fue la primera en comer el fruto, y luego Adán, quienes, no sé, simplemente querían ver de qué se trataba esto que les había hablado la serpiente. Era simple curiosidad. Nosotros no discerníamos entre el bien y el mal. ¿Cómo es entonces Dios capaz de juzgarnos por no entender, por ser faltos de experiencia? Faltos de experiencia no, porque Adán y Eva ya habían visto el árbol. Lo que pasa es que cuando la serpiente viene y los tienta, ya se les hizo codicioso. ¿Sí? ¿Lo leemos? Sí. Está en
en el capítulo 3, pero la serpiente era más astuta más que todos los animales. Capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios hizo, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comeréis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos, de todo fruto del árbol del huerto podemos comer. Pero el árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeráis de él, ni lo tocarás para que no mueras. Eva ya conocía que había un árbol y ya había comido de todos los árboles, muy seguramente, pero ese sería especular. Entonces Eva está diciendo que conocía el árbol. Dios ya nos dijo que no podríamos comer de eso, entonces no era que era la curiosidad, porque ella andaba dentro del huerto y ya conocía dónde estaba el árbol. Lo que pasa es que Satanás fue a tentarla, con que Dios te ha dicho. Ok, la tentación. Todo esto que hemos hablado de la tentación y la creación del hombre me lleva a una pregunta muy importante. Y es saber exactamente ustedes como cristianos qué piensan que es la libertad. ¿Por qué? Porque he escuchado en varias ocasiones que muchos católicos sobre todo se ven tentados a seguir a Jesús por mero miedo, unos por mero capricho, por querer seguir milagros incluso. Pero claro, muchas veces se repite en las misas y en las reuniones que ustedes hacen que nosotros somos libres de decidir si queremos aceptarlo o no. Pero eso no es tan cierto, la libertad no es tan simple de entender. No es que nos veamos envueltos en dos situaciones, yo escojo esto o escojo lo otro, porque siempre me veré impulsado por sensaciones mías, por sentimientos, por miedo, por temor, incluso por amor. Entonces, ¿qué es de lo que hablan ustedes? Entonces, ¿cómo nos podemos referir a que somos libres cuando tenemos todas estas condiciones que nos llevan a pensar lo que pensamos? No sé si ustedes sigan a Dios o a Jesús por miedo, por amor, por respeto, porque les brinda algo, porque les da una mayor calidad de vida. No sé específicamente, pero me gustaría que tratemos esa pregunta seriamente. ¿Qué es la libertad entonces? Porque, ok, listo. Dios le da esa orden al hombre y la mujer de que está bien, no coman del árbol porque algo les va a pasar, van a recibir un castigo. Lo que me hace pensar en que no fuimos tan libres después de todo. El hecho de que, vuelvo y repito, por simple curiosidad, a pesar de que ya habíamos tenido conocimiento previo al respecto, hayamos tomado esa decisión y hayamos sido juzgados al respecto, nos obliga a seguir las órdenes de Dios, porque Él así lo dice. No somos del todo libres entonces. ¿De qué libertad estamos hablando? Justo ahí en lo que tú dijiste está la libertad. Porque Dios hubiese podido no poner el árbol, pero Él lo puso para que el hombre fuera libre de tomar la decisión. Tú lo acabaste de decir, ahí está la libertad. Porque Dios hubiera podido no haberlo puesto, porque Dios fue el que lo puso, fue el que lo creó, pero lo puso ahí para que el hombre tomara la decisión. La decisión no la tomó él, la tomó el hombre. Ahora, Jesús mismo decía, nosotros somos seres espirituales. Y sí, sobre nosotros hay alguien más. Y Jesús le dijo, o son esclavos de Satanás o son, no son, la libertad, lo que nosotros tenemos lo decidimos en este mundo. Claro que sí. Si tú no sigues a Dios, sigues a Satanás. Eso es automático. Hay dos señores. Siempre van a haber dos señores. Ajá, o Dios. Entonces, tú simplemente, claro, Él nos dio el camino, la libertad es eso, de poder escoger, de poder decidir. Tú puedes decir, yo no sigo a ninguno de los dos. Sí, vas a seguir siempre a uno. Lo vas a seguir. No, porque es que yo hago mi vida y mis placeres. Bueno, estás siguiendo uno.
al Padre de esa vida y al Padre de esos placeres. ¿Sí? Ahora el consejo sería, sigamos a Jesús por amor, no por nada lo que Él nos pueda brindar, simplemente por amor. Él le dio la opción a Adán y a Eva, les puso el árbol. Ustedes deciden comerlo o no comerlo. Ellos decidieron ¿qué? Comerlo. Comerlo. Aunque Dios les dijo, no lo coman, para su bien no lo coman. Igual, en Deuteronomio dice, le pongo la vida y le pongo la muerte. Ustedes son libres, ustedes deciden. Yo le aconsejo que siga la vida, pero si quiere seguir la muerte, ahí está el camino. Entonces, si es que ahí el hombre tiene libertad, claro, libertad en este mundo, porque por encima hay alguien más que nos creó, que fue Dios. Entonces, esa es la libertad. Entonces, yo pienso es que sirvámosle a Él por amor, no por temor, no porque nos pueda dar algo a cambio, pues porque eso es muy relativo, ¿no? O sea, es que remitirse al principio, por eso estamos desde Génesis. Si Dios creó a Adán y a Eva, ¿a quién le estaban sirviendo? A Él, supuestamente A a Él, Dios. porque ya les había dado un mandato, ¿no? Sí, Mientras ellos no comían, ¿a quién le estaban sirviendo? a Él. Y cuando la serpiente les dijo con que Dios no ha dicho y comieron, ahora ¿a quién pasaron a servirle? A la serpiente. Sencillo. O sea, si no le sirve a uno, le va a servir al otro. Porque el hombre estaba señoreando sobre todos los animales y sobre toda la tierra y por encima del hombre solamente estaba Dios. Ok, entonces dos cosas para mencionar. La primera es que supuestamente somos libres de decidir entre el bien y el mal, pero cuando decidimos el bien nos damos cuenta de que tenemos nuestras limitantes, lo que significa que no somos del todo libres, porque Dios nos dice que sigamos ciertas reglas para adorarlo a Él. Por el otro lado, siempre existe esta, ¿cómo decirlo? Esta ideología de que Dios entonces es la única verdad, lo que significa que nos limitamos todavía más. Si Dios es el único camino, ¿de qué sirve todos aquellos filósofos que intentaron reflexionar sobre la vida, que no quisieron buscar un camino de Dios? ¿No fueron libres de pensamiento entonces? O sea, tengo que aceptar a Dios como aquella única verdad, y además es una verdad limitante, porque me debo de someter obligadamente a ciertos actos. Su merced, ¿cuál es la definición de verdad que su merced tiene? De verdad. Aquel hecho que empíricamente o no pueda ser comprobado. Empíricamente puede ser o no comprobado. Ujú. O sea, no es verdad. ¿A qué se refiere con la pregunta? Porque está cambiando. Puede ser o no puede ser. No, a lo que me refiero es que no solo con el método empírico se pueda llegar a la verdad. Porque su merced mencionaba ahorita historiadores y cosas. Nombremos a Einstein. Él tenía una frase que decía que en este universo todo es relativo. ¿Cómo vamos a encontrar la verdad en algo que cambia? Porque si hoy es y mañana no es, entonces no es verdad. Pero aquello que es relativo fue verdad así sea por un momento. ¿Podría yo tener mi verdad? ¿Podrían ustedes tener su verdad? Sería por un momento. Pero la verdad al fin y al cabo no es algo estable, por decirlo de algún modo. Sí, la verdad es algo que no cambia y la verdad siempre va a ser verdad, o si no, nunca es verdad. O sea, no puede ser verdad por un corto tiempo, porque si no, no sería verdad. La verdad es verdad, o permanece, porque no puede ser hoy sí, mañana no, un ratico verdad y mañana mentira. O sea, no puede ser, la verdad es lo que no cambia y permanece siempre igual. Y la verdad no es un pensamiento, ni es la ideología de alguien. Esa no es la verdad. Ahora, Jesús que decía que Él es la verdad, pero la verdad ¿para qué? ¿O para qué nos sirve esa verdad? Supongo que para alcanzar la vida eterna. Exacto, porque somos seres espirituales. Esa verdad solamente nos guía para la vida eterna. Claro, en este mundo hay muchas verdades y yo puedo decir esto es verdad, pero hoy es verdad y mañana no es verdad.
Entonces nunca ha sido una verdad. Simplemente fue una mentira que trató de ser una verdad por un poco de tiempo. Vale, si así lo consideran, entonces, ¿por qué, volviendo a la pregunta anterior de la libertad, por qué ustedes dicen ser libres cuando ya precisamente hablamos de que nos vemos impuestos por un sentimiento, por un alivio o por cualquier cosa? ¿Eso no es limitar nuestra libertad? Es que el mismo Jesús decía, y conoceréis la verdad y la verdad los hace libres. Ahora, ¿para qué va a usar la libertad? O sea, ¿qué es ser libre? ¿Cuál sería la definición de libertad? La definición de libertad. ¿A qué, no sé, eliminar todo obstáculo de mi vida que me impida pensar o hacer algo? Bueno, ahora si tiene ese obstáculo que lo limita a pensar o no pensar, ¿para qué lo va a utilizar? Para hacer lo que yo quiera. Ah, bueno, eso es lo que Dios quiere. Ahí está la libertad. Usted puede hacer lo que quiera, ¿sí? Pero ¿para qué lo va a usar? ¿Para lo malo o para lo bueno? ¿Para servirle a la serpiente o para servirle a Dios? Bueno, un discernimiento muy básico. Solo reconocen bien o mal, sin reconocer lo relativo o lo gris detrás de eso que llaman bien y mal. Lo que pasa es que cuando se habla de la palabra relativo, sí, lo relativo es cambiante. Volvemos al tema de Einstein. Einstein propuso la teoría de la relatividad. ¿Por qué la llamó finalmente la relatividad? Porque no lo pudo comprobar. Simplemente era relativo. Sí, no sé si sabes algo sobre de qué se trataba la teoría de la relatividad. No, no sé de esa Bueno, teoría. la teoría de la relatividad en grandes proporciones es que nada está quieto en este mundo, todo está moviéndose. Entonces alguien le preguntó, porque Isaac Newton decía que el reposo relativo sí existe. Einstein dijo, no, no existe. Entonces alguien le dijo, si yo me quedo quieto, estoy en reposo, si no me muevo. Entonces alguien le dijo, Einstein le dijo, no, porque tú estás sobre la Tierra y la Tierra está ¿qué? Girando constantemente. Así tú estés lo más quieto que estés, estás relativamente en movimiento. Entonces aquellos alumnos de Isaac Newton fueron y pusieron inventaron algo para poner algo flotando sin que estuviera sobre la Tierra. Dijeron, ahora sí está en reposo absoluto. Y le dije, y entonces Einstein dijo, no, porque dentro de ese pequeño, si fuera para que esto se mantenga sólido hay unos átomos. Y los átomos tienen unos electrones, neurones y protones. Para que eso se mantenga, esos átomos están en constante ¿qué? Movimiento. No importa que tú pongas esto a flotar, está moviéndose para que se sostenga sobre la masa en sí misma. Bueno, y ahí ya fueron a otros temas como los agujeros, donde dice que las cosas pueden estar inanimadas y quietas, pero eso no lo pudieron comprobar, porque ya tendrían que ir a un agujero negro y nadie ha podido ir. Entonces por eso lo llamó la teoría de la relatividad y sobre el reposo relativo, no absoluto. Eso es la relatividad, a grandes rasgos, ¿no? Y ni siquiera nosotros podemos ser verdad porque estamos cambiando todo el tiempo. La verdad es algo que no cambia, y el único que no cambia es Dios. Es inmutable, siempre va a permanecer. Una última pregunta para cerrar el tema y después vamos a las conclusiones porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Ustedes son esclavos de Dios? Sí, depende cómo tú veas la palabra esclavo. Ok. Como me definas esclavo. Lo defino como aquella persona que está dispuesta a privarse de ciertas cosas por seguir el camino, en este caso de Dios. ¿Son esclavos de Él? Si fuera por privarme, no. Por privar. O sea, yo no necesito privarme de nada para servirle a Dios. Ni siquiera del sexo, las drogas, los placeres humanos. Es que eso es nuevamente. Sí. Es que quiere servirle a quién.
¿Quiere ser esclavo de la serpiente que lo hace expulsar y que lo mata? ¿O quiere ser esclavo del que le da la vida y lo pone a vivir bien? O sea, no en cuanto a lo físico, estamos hablando en cuanto a cuestión espiritual. El diablo lo que hizo fue hacerlo expulsar y que usted muriera espiritualmente. ¿O quiere estar dentro del Edén, dentro de su cobertura, viviendo una vida plena, bien, pudiendo comer, pudiendo... O sea, al hombre en el Edén no le faltaba nada. ¿Qué le faltaba? El discernimiento. No, ni siquiera el discernimiento. Porque es que él ya sabía que, o sea, cuando Dios le pone el árbol, él ya lo sabía. El hombre simplemente se dejó embaucar, se dejó engañar. La Biblia dice, el Satanás era más astuto que él, lo engañó. Y el hecho de que se deje engañar no quiere decir que no haya discernimiento. O sea, Dios no hizo un tonto en el Edén, ni una máquina que le sirviera. Él nos dio uso de razón y nos dio voluntad para que nosotros decidiéramos con esa voluntad a quién queríamos servirle. Simplemente. Entonces depende cómo tú me definas discernimiento también. Porque él podía discernir el bien y el mal, aunque no conocía el mal, pero podía saber que si comía de ese árbol, la embarraba. Pero sin embargo, ¿qué? Lo hizo. Si no hubiera tenido discernimiento, no hubiera podido ponerle a cada animal su nombre. Incluso Adán dijo, es mujer que nació de mi carne, por lo tanto va a ser llamada varona, porque salió de mí. Eso no lo hace un ser que no tenga discernimiento. Claro que tenía discernimiento. Conocían los otros árboles y conocían el árbol que estaba prohibido. Bueno, entonces terminemos con las conclusiones que les parezca de estas preguntas y de esto que hablamos hoy. ¿Algo que le quieran decir a la audiencia de lo que hablamos hoy? Yo creo que la conclusión de esta charla es que sí somos libres, que Dios nos hizo con una voluntad, pero que el hombre decide en qué usa esa libertad y en qué usa esa libertad. Porque es que tenemos muy mal definido el hecho de libertad, porque es que definimos el hecho de libertad es como hacer lo que a mí se me venga en gana, y esa no es libertad. Eso es lo que el hombre define. Yo soy libre porque hago lo que yo quiero. Como tú decías, me entrego a las drogas. Ahora yo te pregunto, cuando te haces adicto a una droga, ¿eres libre? No eres libre. Porque te vuelves dependiente de algo tan pequeño como una droga. Entonces yo creo que la libertad es eso. Y Jesús decía, si me conocen a mí son libres, pero no libres para tomar del mal, sino para tomar del bien. Y notemos que solamente el hecho de que decidamos por el bien no solamente nos va a llevar a una comunión con Él, sino que también va a mejorar nuestra vida. Cuando tú eres libre de drogas, cuando no eres un promiscuo, ¿quién gana? ¿Dios o tú? No tú. Porque todas las enfermedades han venido de las malas decisiones que ha tomado el hombre. Muchos hombres mueren a edad temprana porque tomaron una mala decisión. Entonces note que conocer la verdad nos hace libres. Libres tanto en el campo espiritual, pero también libres en el campo físico. Crecemos personas sanas, limpias. Entonces yo creo que eso nos está definiendo acá, la libertad. Y Jesús lo decía, si no están bajo mi mando, están bajo el mando de Satanás. ¿Qué Él quiere para nosotros? Lo mejor que Él quiere Satanás para nosotros, pues destruir lo que está haciendo con el mundo, destruirlo. Sí, aparte de esa libertad es la dependencia a Él. O sea, ¿quiere usar esa libertad para servirle a quién? ¿A Él o a Satanás? Usted decide cuánto quiere, pero como nos cuesta que alguien sea nuestro,
¿cómo se dice? Que alguien esté por encima de nosotros. Entonces nosotros como seres humanos siempre buscamos la autodependencia. Y por eso Dios decía, no es bueno que coman del bien y del mal, porque ustedes no saben qué es lo bueno y qué es lo malo, dependan de mí. Bueno, no quisieron depender de mí, quisieron depender de la serpiente. Ahora pues, no basado en la Biblia, racionalmente, en el intelecto humano, ¿qué es mejor? ¿Servirle a un paramilitar o servirle a alguien? ¿A quién? Es que no podríamos dar ejemplos tampoco porque no hay ni uno bueno, ni siquiera nosotros. Pero ¿a quién prefiere servirle? ¿A quién sería bueno? ¿Quiere servirle a una empresa que le da mejores prestaciones o quiere servirle a una empresa que le paga a diario? Entonces uno dice, pues es que esta empresa me da más beneficios y no estoy hablando de beneficios físicos, estamos hablando del espíritu. Entonces usar esa libertad para ser dependientes de quién, cada uno de sí. Listo, la conclusión que yo haría sería la siguiente. Yo personalmente no estoy dispuesto a someterme a ningún Dios y mucho menos a un libro, porque ni siquiera estamos hablando de Dios, estamos hablando de un libro. Yo no estoy dispuesto, veo más bien la libertad como, sí, está bien, ese relativismo del que estábamos hablando. Y si me lo preguntan a mí, prefiero seguir mis propios principios o los principios de alguien más en esta tierra, vivir de las comodidades o los placeres, que someterme a aquello que dice que de lo que hablamos hoy. Esa sería la conclusión que yo haría. Ni siquiera yo podría permitirme la palabra libertad, porque sí, como ustedes lo mencionaron, sí, soy esclavo, si quieren decirlo así, de Satanás. No sería la palabra que yo usaría, pero está bien, llamémoslo así, a ser libre de este Dios que nos priva de tantas cosas. Sería la conclusión que yo haría. Y bueno, con esto damos cierre a este capítulo más de qué es la libertad. El último ejemplo así para que defina la libertad. ¿Su merced está libre en Colombia? Tampoco. No. Entonces no tiene libertad. O sea, el hecho de que no esté en una cárcel no lo hace libre. Debería ser así. Entonces está libre. Sí, pero aún así estoy sometido a otras cosas. Bueno, y ya, este es el cierre del capítulo.